Principales grupos farmacológicos. Tratamiento de la diarrea. Tratamiento farmacológico. Antidiarreicos. Tenemos los siguientes tipos. Agonistas de los opioides, como la loperamida, Fadal, Imodium, loperamida, Laboratorio Chile. Inhibe la motilidad intestinal, no indicado en diarreas infecciosas. Racecadotrilo, secohidrat, reduce la duración y frecuencia de los episodios diarreicos agudos y la sintomatología asociada. Compuestos coloidales de bismuto, por ejemplo, salicilato de bismuto. Estos compuestos recubren la mucosa creando una capa protectora. Antibiótico-terapia, eftalidsulfatiazol, rifaximina, antibacterianos asociados. Los antibióticos son usados para tratar diarreas con resultados positivos en cultivos microbiológicos de heces, en el que se identifica el microorganismo causante de la enfermedad y se determina a qué antibióticos es resistente y a cuál es sensible. Los antibióticos no son efectivos ante diarreas causadas por virus. Aquí veremos ejemplos de las marcas comerciales mencionadas en la diapo anterior. También se pueden emplear reconstituyentes de la flora intestinal. Son preparados ricos en microorganismos que ejercen una acción protectora sobre el tracto digestivo. Impide la multiplicación de agentes patógenos y la producción de toxinas al competir con estos por los nutrientes o los sitios de adhesión. Se usan como coadyuvantes en el tratamiento de la diarrea infecciosa. Probiótico. Microorganismos vivos administrados en cantidades adecuadas para promover un buen funcionamiento de la flora intestinal. Prebióticos. Sustancias de la dieta, fundamentalmente hidratos de carbono, que estimulan el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionadas en la diapositiva anterior. Tratamiento del estreñimiento. En cuanto al tratamiento farmacológico del estreñimiento, debemos destacar que siempre se acude al laxante como último recurso, siempre y cuando el médico tratante lo considere pertinente. Hay varios tipos de fármacos que promueven la defecación, como los laxantes. Se agrupan según su mecanismo de acción en formadores de volumen, lubricantes o suavizantes, osmóticos no salinos, osmóticos salinos, estimulantes o irritantes, prokinéticos. Los laxantes formadores de volumen son semillas de plantas que contienen un mucílago, el cual contiene un coloide hidrófilo que en contacto con el agua del tracto gastrointestinal forma una masa gelatinosa no absorbible que aumenta el volumen de las heces. El inconveniente que presentan es que pueden producir obstrucción intestinal o flatulencias. Ejemplo, Psyllium, planta ovata, policarbofilo. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionadas en la diapositiva anterior. Los lubricantes o suavizantes son aceites vegetales o minerales que lubrican y ablandan la masa fecal. Se usan principalmente en los casos donde es necesario disminuir el esfuerzo defecatorio. Ejemplos de estos tenemos la vaselina, glicerina en supositorios, docusato de sodio. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionadas en la diapositiva anterior. Los laxantes osmóticos no salinos son compuestos que se absorben pobremente en el intestino. Actúan por efecto osmótico atrayendo agua hacia la luz intestinal. El aumento de volumen facilita la estimulación intestinal y el alto contenido de agua. Facilita su avance y rápida eliminación. Ejemplos de laxantes osmóticos son lactulosa, polietilenglicol, sorbitol. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior. Los laxantes osmóticos salinos por vía oral actúan en el intestino delgado con rápida acción e intensa. Tienen como característica el inducir un rápido peristaltismo, por eso algunos de estos productos suelen reservarse para uso exclusivamente rectal. Ejemplos de estos son fosfato o sulfato de magnesio. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior. Los estimulantes actúan por contacto impidiendo la absorción de agua y electrolitos desde la luz intestinal y por lo tanto aumentan el líquido intestinal. Ejemplos de ellos son bisacodilo, picosulfato, fenoftaleína, zen, frángula y cáscara sagrada. Aquí tenemos ejemplos
de marcas comerciales mencionadas en la diapositiva anterior. Los prokinéticos facilitan la progresión del bolo alimenticio a través del tubo digestivo por aumento o mejora de la coordinación de la actividad motora. Ejemplos: cisapride, metoclopramida, trimebutina, betanecol. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionadas en la diapositiva anterior. Tratamiento de náuseas y vómitos. Respecto al tratamiento farmacológico para las náuseas y los vómitos, tenemos los antieméticos, que son medicamentos que suprimen o previenen el vómito. Los mismos se clasifican en antidopaminérgicos como el cisapride, domperidona, metoclopramida y sulpiride. Antihistamínicos anti-H1 tenemos la doxilamina, que está en desuso. Antiserotoninérgicos como por ejemplo el ondansetron. Si vemos la tabla, a modo de ejemplo tenemos el caso de la domperidona, metoclopramida y ondansetron y las indicaciones para cada uno de ellos. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior. Tratamiento de la acidez gástrica. Respecto al tratamiento farmacológico para la acidez gástrica, es importante aclarar que los grupos farmacológicos apuntan a regular las secreciones ácidas del aparato digestivo y proteger la mucosa. A partir de ello, tenemos diferentes grupos farmacológicos: neutralizantes del ácido, antiácidos locales, hidróxido de aluminio y magnesio, antiácidos sistémicos, bicarbonatos y carbonatos, protectores de la mucosa como la leche de bismuto o sucralfato, inhibidores de la secreción ácida, y aquí consideramos dos grupos: antihistamínicos anti-H2 como la ranitidina, inhibidores de la bomba de protones como por ejemplo el omeprazol. Los fármacos neutralizantes del ácido neutralizan por reacción química el ácido clorhídrico del estómago. Existen antiácidos locales y antiácidos sistémicos. Los antiácidos locales pueden ser con aluminio, calcio o magnesio. Los antiácidos con aluminio se fabrican bajo la forma de hidróxidos y los mismos son astringentes, por lo que se debe tomar en cuenta cuando se prescriben para pacientes que tienen tendencia al estreñimiento. Los antiácidos con magnesio también se fabrican bajo la forma de hidróxidos y los mismos no constipan, pero se debe tener precaución en pacientes renales por posibles problemas neurológicos y cardiovasculares. Los antiácidos sistémicos son asociaciones que contienen carbonatos, bicarbonatos y citratos. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionadas en la diapositiva anterior. Los fármacos protectores de la mucosa ayudan a cicatrizar ulceraciones. Son sustancias que recubren la mucosa gástrica con una película de protección, hidróxido de bismuto o sucralfato. Los efectos secundarios generalmente asociados son estreñimiento, náuseas y molestias gástricas. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior. Los inhibidores de la secreción ácida son un grupo de fármacos que disminuyen la secreción gástrica, actuando por distintos mecanismos. Dependiendo del mecanismo de acción, vamos a considerar dos tipos: los antihistamínicos anti-H2 como la ranitidina y la famotidina. Estos bloquean la liberación del ácido clorhídrico a la luz del estómago. En estos casos puede aparecer un efecto rebote al abandonar el tratamiento, pero por poco tiempo. Los inhibidores de la bomba de protones IBP, como el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, son medicamentos antiulcerosos, cuyos efectos dependen de la dosis y puede durar hasta 2 o 3 días. Bloquean una enzima ATPasa, protones potasio, de manera irreversible. Esta bomba está presente a nivel de las células parietales de la mucosa gástrica. Es importante considerar que los inhibidores de la bomba de protones pueden alterar el metabolismo de ciertos fármacos de estrecho margen terapéutico, como la fenilitoína. Es importante considerar que los inhibidores de la bomba de protones pueden alterar el metabolismo de ciertos fármacos de estrecho margen terapéutico, como la fenitoína o la warfarina, cuyos niveles en sangre se verían aumentados. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior. Antiespasmódicos. En lo que refiere al grupo de fármacos conocidos como antiespasmódicos, vamos a definir primeramente el concepto de espasmo. Esta es una contracción involuntaria de los músculos y generalmente es producido por un mecanismo reflejo.
Los antiespasmódicos más usados son los anticolinérgicos como la butiliosina, omatropina y propinoxato. Los anticolinérgicos como la butiliosina, omatropina y propinoxato. Muchas veces se emplean asociados a analgésicos o ansiolíticos, pero se debe tener precaución en pacientes añosos con problemas prostáticos o con enfermedad pulmonar obstructiva severa. Los no anticolinérgicos, como el pinaverio, Dicitel, poseen un poderoso efecto espasmolítico. Se destacan por su aplicación en dolores tipopasmódicos y cólicos, ya sea a nivel gástrico, intestinal, biliar, renal, uterino. El bromuro de pinaverio actúa como bloqueador de los canales de calcio y ayuda a restablecer el proceso de contracción normal del intestino. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior. Antiflatulentos. Los antiflatulentos son un grupo de fármacos que actúan sobre los fenómenos de flatulencia o meteorismo. También se emplean como pretratamiento en estudios endoscópicos y ecográficos del tracto gastrointestinal. Contienen dimetilpolisiloxano. Existen preparados con carbón activado que previenen la flatulencia a través de la disminución en la producción o absorción de gases en el tracto gastrointestinal. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior. Coleréticos y colagogos. Respecto a los colagogos y coleréticos, tenemos como ejemplos muy conocidos epamida y chofitol. Ambos son antidispépticos. Son fármacos que estimulan la secreción biliar de 600 a 1200 mililitros por día. Facilitan el tránsito de la bilis y el peristaltismo intestinal. La secreción biliar emulsiona sustancias grasas y transporta sustancias de desecho. El término colerético significa que aumenta la secreción biliar. Por otra parte, el término colagogo hace referencia a aquellas sustancias que facilitan la expulsión de la bilis. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior. Enzimas digestivas. Las enzimas digestivas, asociadas o no, tienen como objetivo favorecer la digestión de los alimentos. Tenemos distintos tipos de enzimas. Enzimas pancreáticas son preparados con enzimas digestivas en diversas porciones bajo la denominación de pancreatina. Contienen amilasa, lipasa y proteasa. Por ejemplo, el creón. Enzimas pancreáticas asociadas. Es la asociación de enzimas pancreáticas con coleréticos, prokinéticos, antiflatulentos, antiespasmódicos u otros fármacos usados para el tratamiento sintomático de las dispepsias y otros trastornos funcionales digestivos. Ejemplos de estos son el silán compuesto y bilitano. Enzimas intestinales. La lactasa o beta-galactosidasa es una enzima digestiva que hidroliza el disacárido de lactosa en dos azúcares simples, glucosa y galactosa. Se sintetiza en el borde de las microvillosidades del intestino delgado. Su carencia genera intolerancia a la lactosa. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior. Proctológicos. Los proctológicos son preparados para uso tópico que se emplean para el tratamiento de patologías de la última porción del tracto gastrointestinal. Generalmente complementan el tratamiento con medicamentos sistémicos como descongestivos, protectores vasculares, flebotróficos, reducen la inflamación de las venas. Dentro de estos tenemos la lidocaína, corticoides asociados y nitroglicerina. La lidocaína es un anestésico local, se emplea en procesos dolorosos, anorrectales, hemorroides, fisuras, prurito y dolor postoperatorio. Los corticoides asociados son empleados en procesos inflamatorios anorrectales, principalmente pomadas y geles. Los más usados son prednisolona e hidrocortisona. La nitroglicerina localmente libera un mediador químico que induce la relajación sostenida del esfínter anal interno. Aquí tenemos ejemplos de marcas comerciales mencionados en la diapositiva anterior.